Muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio junto con Juan Carlos Pastás, eh, un tema muy importante que es actualización tributaria, pero con respecto a aquellas consideraciones que nosotros tenemos que tener para el inicio del año 2024. Nos estamos basando en aquellas dudas que tienen los contribuyentes, ya, con respecto a una nueva categoría que se denomina grandes contribuyentes. El día de hoy ha generado bastante confusión en los grupos de Tributarios de Ecuador y por ende le pedí a Juan Carlos que prepare un material para poder explicarlo junto conmigo, esas dudas que yo le había manifestado. También vamos a hablar con respecto a algunas dudas sobre los catastros que han sido actualizados. Por favor, si ustedes no han revisado el registro único de contribuyentes de sus clientes, por favor, revísenlo. La mayoría ya se encuentra actualizado al régimen general y vamos a dar las indicaciones por qué motivo la mayoría se encuentra ya en el régimen general. Juan Carlos, bienvenido. Bueno, de mi parte, muy buenas noches para cada uno de los colegas de la profesión contable. Para mí es un gusto el poderles dar la bienvenida a este año 2024. Conjuntamente con Marlon hemos preparado este webinar de actualización de los puntos que han sido críticos de lo que hemos comenzado el año. De mi parte, les saludo desde la ciudad de Quito y para mí será un gusto el poder compartir. Y bueno, quiero dar unas gracias a Marlon por hacer estos eventos para la comunidad contable. Bueno, vamos al grano. ¿Dónde están los problemas que se están dando en la comunidad desde hoy? Bueno, desde el día del 1 de enero, ¿cuáles son los cambios más importantes con las reformas tributarias? Bueno, Marlon, para hacer una breve revisión, nosotros nos encontramos ante una situación un poco apretada respecto de ciertos decretos que han salido durante este año 2022, 2023 y ahora tenemos el 2024. Por lo cual hemos podido ver el decreto 586, el decreto 742 sobre el tema de la LEFAM, el decreto 876 de su reglamento y tenemos en la actualidad el registro oficial 461, el cual trae consigo cambios muy importantes respecto de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y de Generación de Empleo. Entonces, aquí hemos podido ver que existen dos cambios que son muy importantes el poderlos conocer, fuera del tema de lo que son inversiones, condonación de deudas, lo que son la remisión de intereses y multas, que eso lo veremos en una segunda parte, estos conceptos de remisión de intereses. El día de hoy nos vamos a enfocar en dos puntos que han sido de mucha preocupación que tienen los contribuyentes respecto de este nuevo concepto de grande contribuyente, que no es algo nuevo que la misma normativa lo ha integrado. Nosotros hemos podido ver que la normativa respecto de los cambios que se ha podido dar, vamos a encontrar en la página del Servicio de Rentas Internas ciertas resoluciones. Tenemos la 2108, la 2122, la 2123 y también tenemos una circular 2104 que da a conocer cuáles son los aspectos, cuál es la forma de categorización y cómo son el tipo de consideraciones para poder tomar en cuenta. Pero aquí hay algo que quiero compartir de manera anticipada. Este concepto de grande contribuyente está dirigido para aquellos contribuyentes que tienen un perfilamiento positivo de recaudación, los mismos que no han tenido, digamos, transacciones con empresas fantasmas o inexistentes, que se encuentran con un perfil positivo después de una determinación, Marlon. Y eso es muy importante tener en consideración que actualmente en el catastro que ya está vigente de los grandes contribuyentes existen 510 grandes contribuyentes. La primera duda que se está observando por parte de la comunidad contable es pensar que todo contribuyente especial es un gran contribuyente y no. Para ser gran contribuyente, recordemos que el año pasado algunos contadores recibieron una notificación por parte del Servicio de Rentas Internas en la cual les notificó que usted es gran contribuyente y tenía algún tipo de consideraciones con respecto al Servicio de Rentas Internas. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en claro es que no todo contribuyente especial es un gran contribuyente, ¿ya? Gran contribuyente desde mi punto de vista, yo lo considero como una categoría adicional que el Servicio de Rentas Internas le ha dado a una especie de contribuyentes. Juan Carlos. Sí,
Entonces aquí nosotros desde la primera coincidencia tributaria no tenemos que mezclar este concepto de contribuyente especial y grande contribuyente. Aquí hablamos de, como lo vimos con Marlon, como un régimen adicional. Tenemos el régimen general, el régimen RIMPE y ahora tenemos el régimen grande contribuyente para tener una idea de para no, que no se mezclen los conceptos tributarios porque ya está comenzando a generar una equivocación respecto de la forma de retención que vamos a ver un poquito más adelante, en dónde se puede originar este concepto y dónde vamos a poder corregir el camino. Bueno, vamos avanzando. Entonces, como podemos divisar nosotros, ya existe cierta normativa que ustedes también la pueden revisar en la página del Servicio de Rentas Internas en la opción de grandes contribuyentes para que ustedes puedan ver cómo está categorizando la administración tributaria, cómo va a proceder con este tema de procesos determinativos, procesos de revisión y también ciertas consideraciones. Entonces, aquí, para no ir muy lejos dentro de estos cambios que ha expresado la normativa, uno de los ejes que ha dado mediante lo que fue la reforma fue que aquellos contribuyentes que sean grandes contribuyentes, la ideología es que ellos puedan pagar un impuesto sobre sus ingresos de manera mensual, pero los cuales ya no sean susceptibles de una devolución de impuestos a partir del ejercicio 2024. Entonces, de esta manera se van a ahorrar por los dos lados, sea por el paso de sujeto pasivo, como también por la administración tributaria respecto de las devoluciones de impuesto en relación al impuesto a la renta. Pero nosotros, al momento que hablamos de estas consideraciones, dentro de la página del Servicio de Rentas Internas en www.sri.gov.es/catastros, vamos a encontrar todos los catastros que están en relación a la categorización que tiene un sujeto pasivo, donde vamos a encontrar el catastro de grandes contribuyentes, el catastro de contribuyentes especiales, el catastro de agentes de retención. Pero recordemos que estos catastros son informativos. Los mismos se pasan a enlazar mediante una resolución por parte de la administración tributaria. Entonces, aquí, al momento de poder considerar con todo lo que son la respecta categorización, tenemos que mirar cuál va a ser el horizonte que tenemos que tomar en cuenta nosotros. Así para no tener equivocaciones. Recordemos que una persona o una sociedad en cualquier fase del tiempo también puede tener una asignación de ser gran contribuyente o también ser agente de retención o contribuyente especial. Entonces, una de las principales recomendaciones que hemos querido compartir con Marlon dentro de este webinar de Tributarios Ecuador es que los contribuyentes puedan mirar el buzón electrónico del contribuyente, porque ustedes van a encontrar información muy útil. Hay veces que son requerimientos de información, sanciones, cambios de categorización como agente de retención a ser contribuyente especial. Ahora también ya va a existir una resolución que lo está categorizando como grande contribuyente. Pero cuando hablamos de este concepto de grande contribuyente, no quiere decir que una compañía, al momento que le categoricen como grande contribuyente, tenga que pagar más impuestos. Eso es totalmente falso para lo que se ha dado a conocer. Entonces nosotros, al momento que vamos a consultar dentro de catastro de grande contribuyente, nos va a llevar a un Excel. Este Excel que vamos a ver a continuación se encuentra detallado exactamente con 510 contribuyentes o sujetos pasivos que ya se encuentran categorizados como grandes contribuyentes. El día de ayer y el día de hoy han salido los respectivos catastros. Les comento porque el día de ayer tenía exactamente 500 sujetos pasivos. El día de hoy en la mañana tenía 510 sujetos pasivos. Hoy en la tarde tuvo una tercera actualización este catastro, con lo cual ahora el mismo ya tiene el número de resolución de al sujeto pasivo le categorizó como grande contribuyente. Pero esto no quiere decir que son todas las personas o todos los contribuyentes especiales. Como les compartí en la parte inicial, esto es un perfilamiento que tienen aquellos sujetos pasivos de acuerdo a su eje de recaudación. Entonces, vamos a encontrar nosotros en ciertas provincias cuáles son las que tienen mayor carga de contribuyentes como grandes. He preparado aquí una gráfica para que ustedes puedan ver cómo se encuentran categorizados.
Como podemos ver nosotros, la provincia que tiene mayor cantidad de grandes contribuyentes es Pichincha, con alrededor de 280 sujetos pasivos. De ahí tenemos seguido por la ciudad de Guayaquil, que tiene 213 grandes contribuyentes. Como podemos ver, solo Azuay y Manabí tienen un número menor entre 17 y 14 contribuyentes. Entonces, desde las provincias de El Oro hasta Imbabura, podemos ver que existe ciertos grupos de grandes contribuyentes que no podrían influir en nuestro esquema de retención. Entonces, las grandes contribuyentes que tengan, un ejemplo, sucursales, los cuales van a tener que actualizar ciertos requisitos en sus comprobantes de venta, que ya vamos a ver dónde se dio este cambio también. Entonces, de esta manera ya podemos ver nosotros cuáles son las dos provincias que tienen mayor tipo de transacciones. Entonces, uno de los principales requisitos que les queremos invitar a poder revisar, a poder descargar, es el catastro de grandes contribuyentes, el mismo que al momento de recibir un comprobante de venta tiene que cumplir con ciertos requisitos. No quiere decir que porque esté en el catastro del servicio de rentas internas, nosotros tal vez ya no vamos a actuar como agentes de retención, un ejemplo, o como contribuyentes especiales. También existe un requisito muy importante. Para esto, la Administración Tributaria, mediante un decreto que fue publicado el día viernes 29 de diciembre del año 2023, dio un cambio muy importante a las reformas al reglamento de la aplicación a la ley de régimen tributario y también de acuerdo al reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. ¿A dónde fue con este cambio? Dentro de la modificación en el artículo 18 se agregó un nuevo numeral, tenemos el numeral 14, con lo cual nos dice lo siguiente, literal número 15 agregado. Los sujetos pasivos calificados por la Administración Tributaria como grandes contribuyentes deberán incorporar mediante los medios pertinentes en sus comprobantes de venta electrónicos la leyenda gran contribuyente y el número de resolución mediante el cual fueron calificados como tal. Entonces aquí ya podemos ver que existe un nuevo requisito, que esto ya se encuentra válido a partir del 1 de enero del año 2024. Por lo cual, las compañías que han revisado, o si nosotros somos asesores tributarios o también contadores de las mismas, tenemos que revisar ya este catastro de nuestros clientes que se encuentren como grandes contribuyentes y agregar a nuestros comprobantes electrónicos. Recordemos, ¿cómo quedaría la factura que yo ya tendría que haber recibido el día de hoy? Para esto he tomado un ejemplo de Corporación Favorita, he hecho el ejemplo yo aquí. Entonces digo, a ver, Corporación Favorita me está entregando su comprobante de venta como factura electrónica. Pero ¿qué nos decía la misma normativa? Tiene que informarse mediante los medios pertinentes. Cuando hablamos del medio pertinente, tenemos la información adicional que tiene que contener este tipo de leyenda. Tomemos el ejemplo, Corporación Favorita, y tenemos el número de la resolución que fue asignada. Tenemos la NAC 21868E. Pero como podemos ver, también va a existir un cambio a nivel tecnológico de la ficha de comprobantes electrónicos, que es muy importante poderla conocer. Va a ser el mismo cambio que tuvimos con el régimen RIMP en el año 2022, que en la parte de información adicional colocábamos si es que era régimen RIMP emprendedor, y a su vez, después de casi 3 meses ya se actualizó la ficha de comprobantes electrónicos, por lo cual, a través del cambio tecnológico que vamos a ver en la actualización de comprobantes electrónicos 2024, la consideración de gran contribuyente ya va a aparecer en la parte superior dentro de la ficha de datos del esquema RIDE, al igual dentro del archivo XML. Entonces, para que ahorita una persona que esté categorizada como gran contribuyente debe de tener ahorita la respectiva resolución. A pesar de que tengamos un catastro, ¿qué nos dice el reglamento de comprobantes de venta? Que deben de cumplir todos los requisitos. Y uno de ellos, como nos ha dicho el respectivo reglamento de comprobantes de venta en su modificación de su artículo número 15, es que contenga y los contribuyentes deban de incorporar dentro de los medios pertinentes. Entonces, con esta consideración ya podemos ver
que ya tenemos un requisito previo para poder recibir nuestros comprobantes de venta. La misma leyenda tiene que estar dentro de lo que sea, del formato RIDE al momento de descargar de la página del servicio de rentas internas, o a su vez cuando aquellos contribuyentes nos envían por correo o email. Entonces, con estas consideraciones, vamos a tener que validar tanto el archivo RIDE también como lo que es el archivo XML. Recordemos que mediante la resolución NACDAYER 2264, los contribuyentes tienen ahora 72 horas para poder transmitir esta información al contribuyente y también al servicio de rentas internas para que se encuentre validado el respectivo comprobante. Entonces, si nosotros, les voy a poner un ejemplo, si llegamos a recibir un comprobante tomemos el ejemplo de una empresa de aquí, de la compañía GSIS SA. Y esta compañía nos ha hecho llegar el formato de factura y no tiene las respectivas leyendas como nos está pidiendo de gran contribuyente. Entonces, en este caso, yo tendría que considerar de que no está la factura todavía con los requisitos de grande contribuyente para poder ver cuál es el esquema que va a pasar en este momento. Porque recordemos que ahora también uno de los conceptos de gran contribuyente tiene un beneficio ahora que los mismos van a poder tomar en cuenta, que esto va a ser una inversa de lo que nosotros hacíamos en el régimen RIMPE emprendedor y ahora se trasladó a gran contribuyente. Entonces, con esta consideración, principal requisito, la leyenda en información adicional de gran contribuyente con el número de resolución. Caso contrario, se podría recibir, pero yo no podría aplicar el beneficio que ahora tiene el gran contribuyente. Con esta consideración, hemos podido divisar que con la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, se dio un cambio muy importante a esta consideración. ¿Y qué nos ha dicho aquí la misma normativa? Dentro del artículo 17, se agregó al final del artículo 45 lo siguiente. Nos dice a continuación, las sociedades consideradas como grandes contribuyentes por parte de la administración tributaria no serán sujetas de la retención en la fuente del impuesto a la renta por ningún agente de retención. Entonces, de esta manera, si yo llego a adquirir un ejemplo, productos a un contribuyente especial o a un agente de retención, los mismos ya no deben de efectuar una retención del impuesto a la renta. Pero con esta consideración, y me han preguntado y nos han dicho hoy de mañana con Marlon, ¿y qué va a pasar con la retención del IVA? ¿Les podríamos retener el IVA? Totalmente correcto. Hay algunos contribuyentes que son especiales y hay otros que son agentes de retención que están categorizados como gran contribuyente. Entonces, con esta consideración, al momento de yo recibir el comprobante de venta de un gran contribuyente que sea contribuyente especial, y si yo soy contribuyente especial, voy a retener el 10% de bienes y el 20% en servicios. En el caso de yo ser agente de retención como gran contribuyente y si le vendo a un agente de retención, él mismo me va a practicar la retención, sea del 30% de bienes o el 70% en servicios, salvo el caso de que llegue a haber una modificatoria mediante una resolución, Marlon. Y esta es la parte que está generando bastante confusión. Ya recordemos que los grandes contribuyentes no serán sujetos de retención del impuesto a la renta, pero no habla nada con respecto al IVA. Ya, y me pongo, por ejemplo, si yo soy un agente de retención y voy a comprar en este momento a uno de los grandes contribuyentes que se encuentra ahí, por ejemplo, Corporación El Rosado, ya no le tengo que retener el porcentaje que anteriormente era 1,75% por algún tipo de bien. Sin embargo, también recordemos que para la administración tributaria nosotros tenemos que realizar retenciones informativas. Por eso, desde el punto de vista, se aplica la retención informativa con el código 332. ¿Qué opinas, Juan Carlos? Sí, hay una parte que debemos de considerar nosotros. Nos dice dentro de la resolución NAC 1692 que si una persona ya hace una retención de un impuesto diferente, ya no es necesario informar el otro. Entonces, en este caso, por una sugerencia para el cruce de información, sí sería bueno llenar el casillero 332 con el valor de que no es sujeto de retención, a pesar de que ya está informado la retención del IVA ya.
Sí, dudo que, bueno, la mayoría de estos 510 contribuyentes ya deberían tener la leyenda, ya deberían haberse, ya deberían haberse actualizado. Pero el objetivo de esto es dar a conocer que yo veo que en algunos casos se están confundiendo con que ya le tiene que retener el IVA también a los grandes contribuyentes. No, o sea, es como lo indica Juan Carlos, solamente en el caso de que sea también un contribuyente especial que le esté comprando a otro contribuyente especial y que este también tenga la categoría de gran contribuyente. Esas son las partes informativas. Sin embargo, también en esta parte que está aquí, también indica que existen también las empresas públicas. O sea, es decir, que las empresas públicas sí le van a hacer la respectiva retención. En esos casos no ha cambiado, Juan Carlos. Sí. Aquí debemos de tomar en cuenta lo siguiente, que si yo soy agente de retención o contribuyente especial y si yo recibo la prestación de un servicio o también lo que es la transferencia de un bien por parte de un gran contribuyente, yo no le voy a retener. Pero aquí nos ha dejado la misma normativa que excepto cuatro casos puntuales. Aquí ya estamos haciendo relación a los servicios por exploración, explotación de hidrocarburos. Tenemos los contratos celebrados con un gran contribuyente como entidades del gobierno o también lo que son empresas públicas. Y aquí también podemos ver nosotros que también va dirigido a los contribuyentes o entidades de gobiernos autónomos. Tenemos empresas públicas o organismos desconcentrados. Y también puede darse también para aquellos contratos que se efectúen entre un gran contribuyente y las entidades de seguridad social. Entonces, son los cuatro únicos casos puntuales que les pueden hacer una retención a un gran contribuyente. Caso contrario, solo existirá la retención del IVA por parte de los contribuyentes especiales y los agentes de retención. Marlon. Para ir repasando el caso de los grandes contribuyentes se encuentran en un catastro y también han sido notificados por parte del Servicio de Rentas Internas. Son actualmente 510 grandes contribuyentes a la fecha 2 de enero del 2024. Adicionalmente, a estos grandes contribuyentes no se les puede retener el impuesto a la renta. Sin embargo, en los casos especiales que aplique, sí aplicaría la retención del IVA, por ejemplo, si sería otro contribuyente especial. Ya. Entonces, hemos tratado de abarcar las preguntas más importantes con respecto a los grandes contribuyentes. También Juan Carlos ha indicado que se tiene que ver la leyenda. Yo ya estoy observando que inclusive en algunos proveedores ya han recibido por parte de estos grandes contribuyentes una notificación en las cuales les está indicando que no se le tiene que hacer la retención conforme el artículo 17 de la ley, como es de la ley de eficiencia para la generación de empleo. Ya, entonces, si existe alguna duda, por favor, puede informarla o puede escribirme a mí personalmente para irlas tratando más adelante con respecto en otro webinar en la segunda parte. Vamos a avanzar con el siguiente tema que también veo que está generando bastante confusión. Juan Carlos. Listo. Bueno, entonces, como pudimos ver nosotros, solo en resumen, como lo decía Marlon, tenemos ahorita la inclusión del grupo gran contribuyente, el mismo que solo pasa a tener solo una categorización, como conocimos, el régimen RIMPE emprendedor nomás. Entonces, aquí hablamos de que existe una nueva leyenda que se va a adecuar a nuestros comprobantes y nosotros como contribuyente especial o agente de retención no vamos a practicar retenciones de renta, pero sí del impuesto al valor agregado. Otro tema que ha sido de mucha preocupación, que ha generado bastante consulta en los grupos de tributarios Ecuador, es que ha sido la consideración y el cambio que se dio a conocer respecto de las retenciones del régimen RIMPE emprendedor, que nos decían, no, pero que a mí me dijeron que si yo sí tengo que seguir reteniendo, otras personas dicen, no, es que a pesar de la ley no puede cambiar. Sí, hubo un cambio muy importante en la misma normativa que queremos dar a continuación. Primero, nosotros nos vimos en la parte a mediados del mes de junio del año 2023. Pudimos ver la reforma Lefan del decreto 742, que nos decía lo siguiente. Las personas que tenían retenciones en la fuente con contribuyentes RIMPE emprendedor, sabíamos que tanto en la prestación de servicios como en la adquisición de bienes eran sujetos de la retención del 1%. Esa regla que nosotros conocimos tenía una vigencia de enero a junio del año 2023. A partir del 1 de julio del año 2023,
tuvimos un nuevo concepto que nos decía lo siguiente en el tercer inciso del artículo 97.10 antes de que sea modificado, que no se realizará ninguna retención alguna del impuesto a la renta ni tampoco del impuesto al valor agregado a los contribuyentes categorizados como emprendedores, cuando los pagos se realicen a través de tarjetas de crédito, débito, convenios de recaudación o de débito, y tenemos los otros medios electrónicos de pago. Pero como podemos ver nosotros, no encontramos el concepto de transferencia bancaria. La normativa tributaria hizo relación a lo que establece una resolución por parte de la Junta Bancaria, la cual establecía como su concepto de medios electrónicos de pago para las transferencias que se realicen para pagos y para recibir cobros. Entonces, con esta consideración, a partir de julio a diciembre del año 2023, cuando recibíamos la prestación de un servicio o la transferencia de un bien, no teníamos que emitir una retención tanto de renta o de IVA cuando hacíamos el pago por parte de una transferencia bancaria. Todos los pagos que se realizaban mediante cheque o efectivo tenían que ser sujetos a la respectiva retención. Recordemos que con esta inclusión tampoco existe un cambio respecto de los negocios populares. Los mismos, a pesar de que se pague con cheque, efectivo o caja, no son sujetos de una retención. Entonces, como podemos ver nosotros, dentro de la modificación del registro oficial 461 de 20 de diciembre del año 2023, como podemos establecer nosotros, se eliminó este concepto de las transferencias bancarias, por lo cual volvemos nosotros a lo que conocíamos dentro del primer semestre del año 2023. Todos los contribuyentes que están categorizados como emprendedores estarán sujetos a la retención en la fuente tanto del impuesto a la renta como del impuesto al valor agregado, mediante los porcentajes que la administración tributaria lo defina. Entonces, con esta consideración, he escuchado también que dicen que a los emprendedores ya no les servirán las retenciones, no serán objeto de una devolución tampoco. Con esta consideración, las retenciones para el ejercicio 2024 constituye crédito tributario para el pago del impuesto a la renta. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos tres fases que tenemos que cumplir, como vamos a ver aquí a continuación, para no generalizar una equivocación al momento de retener. Les explico, vuelta. Enero a junio del año 2023 éramos sujetos de la retención del 1%. De julio a diciembre pudimos divisar en dos conceptos. Si pagaba con cheque o con efectivo, era sujeto de la retención del 1%. Cuando pagaba con transferencia bancaria, tarjeta de crédito o tarjeta de débito, era retención del 0%. Entonces, con esta consideración y con la modificación del registro oficial 461, a partir del 1 de enero del 2024, si yo recibo la prestación de un servicio o la transferencia de un bien, así la cancele con cheque, efectivo, transferencia bancaria, es sujeto de retención del 1%. Entonces, en resumen, nosotros nos vamos a olvidar de este mecanismo de pago de transferencia bancaria. Pero si cancelamos a un régimen RIMP emprendedor con tarjeta de crédito o tarjeta de débito o también el convenio de débito, no será sujeto de una retención en la fuente. Entonces, como podemos ver, a partir del 1 de enero del 2024, estas retenciones que les vamos a practicar a los contribuyentes constituye crédito tributario para el pago del impuesto. Entonces, de esta manera ya hablamos de un capítulo que sí generó mucha confusión respecto de que si retengo, no le retengo, cuál es la actividad incluyente o cuál es la actividad excluyente, Marlon. No olvidar en este caso que también estamos ya en el año 2024 y también aplica la bancarización desde valores mayores a 500 o 500 o valores mayores a $500, ¿ya? Eso es algo también que tiene que ver con estos aspectos, con cuando uno va para que el gasto sea o el costo o gasto sea deducible. Sigamos. Listo. Entonces, el día de hoy yo he compartido en los grupos de tributarios y en otros grupos diferentes también una actualización de una tabla que yo la vengo haciendo desde el año 2021 como un apoyo para la comunidad contable de retenciones. Por lo cual, como ustedes pueden ver de la tabla que hice en el año 2022,
año 2023 con el tema de las formas de pago. En la parte superior vemos que ya nos podemos olvidar y hacernos la pregunta si es que pago con una transferencia, pago con efectivo, con cheque. Hacemos el mismo tratamiento como régimen general. ¿Cuál ha sido la inclusión que nosotros debemos de conocer ahorita? El concepto de grandes contribuyentes. Entonces, como podemos observar nosotros, al lado izquierdo, me voy a ubicar cuál es el adquiriente, sea un régimen general, un régimen RIMPE. Puede ser que los dos sean agentes de retención. Tenemos los contribuyentes especiales y también tenemos los grandes contribuyentes según el catastro. Entonces, si nosotros prestamos un servicio o la transferencia de un bien, sabemos que no les vamos a retener el impuesto a la renta. Podemos emitir un comprobante informativo con casillero 332. Al igual, si adquirimos siendo régimen general o régimen RIMPE, contribuyente especial o grande contribuyente, a un régimen RIMPE emprendedor va a ser la retención del 1%, así sea el pago con transferencia bancaria. Los negocios populares se mantienen como retención 0%, informativa casillero 332. Entonces, con esta consideración, ¿qué va a cambiar en el IVA? Que es muy importante el poderlo conocer. Si yo soy contribuyente especial y recibo un bien por parte de un gran contribuyente, y si el mismo es contribuyente especial, la retención va a ser del 10%. En el caso de que nos dé un servicio, va a ser sujeto de la retención del 20%. En el caso de practicar una retención de IVA a un RIMPE emprendedor, la retención va a ser en bienes del 30% y 70%. Entonces, como podemos ver nosotros, no ha cambiado esta estructura de poder nosotros retener. Lo único que tenemos que solo conocer como manera anticipada es cuál es el concepto de gran contribuyente a efecto del impuesto a la renta. De acuerdo a los porcentajes del IVA, se siguen manteniendo, hablando un idioma de contribuyente especial y también de agente de retención para no tener equivocaciones, Marlon. Y aquí existe un cambio también que yo lo considero como el cambio más fuerte que existe en la normativa. Recordemos que si nosotros revisamos el artículo 97.4 de la ley, ya indicaba que si existen contribuyentes que obligatoriamente tenían actividades mixtas, es decir, una actividad de régimen general con una actividad de régimen RIMPE, desde el 2024 ya iba a ser excluido del régimen RIMPE y ya iba a pertenecer al régimen general. Eso más adelante los vamos a abordar, ya inclusive sería para otro tema, pero el objetivo es que revisen el registro único de contribuyentes para que se puedan revisar si ya pertenecen al régimen general. Como Juan Carlos ya había indicado en la tabla anteriores, significaba que como ya está en régimen general, ya le tiene que retener a estos contribuyentes obligatoriamente, ya no como régimen negocio popular o como RIMPE emprendedor, sino como el porcentaje que aplique en su respectivo régimen general. Adicionalmente, todavía esta parte nos va a quedar para otro Facebook Live porque existen algunos contribuyentes que no se les está todavía, no se les ha autorizado o no se les ha cambiado la leyenda. Pongo, por ejemplo, los artesanos, al hoy 2 de enero todavía siguen apareciendo como régimen RIMPE emprendedor y también veo el caso de algunos, por ahí nos indicaba Jenny, de unos comisionistas. Entonces todavía esta parte genera algunas dudas que me gustaría que más adelante me escriban o caso contrario, ya cuando veamos ya la solución, podamos transmitir. De mi parte, lo que yo les puedo ir recomendando es que revisen también el registro único de esos contribuyentes para que puedan evitar situaciones. Van a existir situaciones en las cuales contribuyentes que tenían negocios populares obligatoriamente ya tienen que emitir factura electrónica y, de ser el caso, aplicar el IVA con tarifa 12% en el caso que aplique. Son cambios que se están dando actualmente y podemos tratar de evitar contingencias tributarias. Juan Carlos. Listo. Bueno, entonces para hacer un breve resumen de esta tabla para ver el siguiente tema que ha sido también bastante preocupación. Nosotros, al momento de poder tomar en cuenta nuestra respectiva categorización, seamos de régimen general, régimen RIMPE, seamos agentes de retención o también contribuyente especial, y aquí también se incluye el contribuyente especial
grande contribuyente. Entonces, con esta consideración, si nosotros seamos cualquiera de los dos perfiles, agente de retención o contribuyente especial, adquirimos a un gran contribuyente, la retención del impuesto a la renta va a ser de 0%, lo cual tiene que categorizarse con casillero informativo 332. En el caso del impuesto al valor agregado, si yo soy un gran contribuyente como contribuyente especial y le vendo a un contribuyente especial, la retención que me va a practicar va a ser del 10% en bienes y el 20% en servicios. En el caso de que nosotros seamos grandes contribuyentes, los dos nos vamos a retener tanto el 10% en bienes o el 20% en servicios. Entonces, lo que nosotros vimos como una nueva inclusión y un nuevo cambio que respecto, si yo soy régimen RIMPE o régimen general, contribuyente especial o también grande contribuyente, si le adquiero a un RIMPE emprendedor, la retención va a ser del 1%. Puede ser que este RIMPE emprendedor también sea agente de retención o también puede ser contribuyente especial. Al igual, las diferentes retenciones del IVA permanecen tanto del 30% en bienes, el 70% en servicios. Pero aquí ha habido una parte de un contribuyente que también es sujeto de retención. Tenemos a los exportadores habituales. Recordemos que el exportador habitual va a retener el 100% del IVA en bienes o en servicios, tanto por pedir devolución del IVA. Entonces, con esta consideración, los exportadores habituales no tienen que retener el impuesto a la renta a los grandes contribuyentes, pero sí van a actuar de retención por el 100%. Eso no nos equivoquemos a fin de poder aplicar de manera correcta la respectiva normativa. Entonces, con estas consideraciones, damos paso al siguiente tema, que ha sido de mucha preocupación. Hemos escuchado durante el día 30, 31 primero y hoy día número 2 que está existiendo una modificación mediante los catastros de la administración tributaria, por lo cual nosotros dejamos un paso de un concepto que lo pudimos ver en el decreto 742, que fue de mucha importancia. Recordemos que el ejercicio 2023 es el último año que mantenemos la declaración mixta del impuesto a la renta. Tomando el ejemplo de aquellos contribuyentes que decían, es que yo tengo un local comercial y también me dedico y trabajo en relación de dependencia y teníamos que hacer una parte de la declaración de impuesto a la renta como régimen RIMPE y otra parte como régimen general. Entonces, con esta consideración, vamos a revisar tres conceptos que son muy importantes el poderlos conocer. Y esta categorización aplica mucho a partir del 1 de enero del año 2024. Nos dice lo siguiente. Dentro del artículo 97.4 hablamos de las exclusiones del régimen. Con esta consideración, la modificación se dio el 20 de junio del año 2023. Aplicación ejercicio 2024 que los contribuyentes o sujetos pasivos no se podrán acoger al régimen regulado en el presente capítulo de los sujetos pasivos que realicen o registren en su RUC al menos una de las actividades de las siguientes actividades. Entonces tenemos dentro del literal A los artículos 28 y 29 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Con esta consideración hablamos de los personas que se dedican a la construcción, urbanización y lotización. Y aquí ya podemos establecer que las personas que tengan en su actividad económica actividades relacionadas con la prestación de servicios profesionales, los mismos que sean prestados por personas naturales o también por sociedades, ya no pertenecen al régimen RIMPE. Tenemos la actividad de mandatos y representaciones. Tenemos a los comisionistas, la actividad del transporte. Pero aquí podemos ver que a partir del 1 de enero del año 2024 nos dice que se encuentran excepto los taxis. Con esta consideración, a partir del presente año, los taxistas ya pertenecen al régimen RIMPE, por lo cual ellos ya se pueden acoger a tributar mediante la tabla del artículo 97.6, la misma que también ya tuvo una modificación respecto de cómo tienen que tributar ahora los emprendedores. Tenemos actividades agropecuarias, comercialización de combustible,
actividad de relación de dependencia. Y aquí tenemos una nueva actividad que también debemos de separar nosotros. Cuando hablamos del arrendamiento de bienes muebles y arrendamiento de inmuebles. Recordemos que el arrendamiento de inmuebles pertenece cuando alquilamos un departamento, un local comercial, una vivienda o un terreno. Y cuando hablamos de la actividad de arrendamiento de bienes muebles, puede ser el alquiler de equipos audiovisuales, alquiler de vehículos, alquiler de muebles de oficina, todo lo que conocemos que puede tener una compañía al momento de generar un rendimiento de capital, sea por inmuebles o también sea por bienes muebles. Entonces, con esta consideración que tenemos que ver nosotros, una de las preocupaciones que están dando a los contribuyentes es cómo se van a categorizar los mismos al momento de poder efectuar ciertas categorizaciones. Caso contrario, si los mismos no tienen una aplicación correcta, podría tener una equivocación respecto de la categorización. Pero ¿cuál ha sido una de las preocupaciones que tienen aquellos contribuyentes al momento de poder considerar dentro de uno de del tercer inciso de esta modificación del artículo 97.4, es muy importante observar que nos dice lo siguiente: en el caso de que un contribuyente tenga registrado en su RUC o desarrolle cualquiera de las actividades anteriores, estará excluido del régimen RIMPE, aun cuando se registre o ejerza otras actividades no excluidas. Entonces, como podemos observar nosotros, y aquí va a ser una pregunta que nosotros debemos de hacernos. Recordemos que, como lo establece el Código Tributario y la misma Ley de Régimen Tributario Interno, es de responsabilidad del sujeto pasivo la correcta aplicación de los conceptos tributarios. Entonces, aquí yo no puedo esperar tal vez de que el certificado del RUC me diga, ¿sabe qué? Usted ya pertenece al régimen general o pertenece al régimen RIMPE emprendedor. Por lo cual, tenemos que ya, si la página no se actualiza, tenemos que hacer una actualización de manera presencial a la administración tributaria para que ya nos categorice como régimen general si tenemos una de las actividades del artículo 97.4, literal B, que es el más importante que debemos de conocer nosotros. Pero aquí, como vamos a ver a continuación en el cuarto inciso, no se podrán acoger al RIMPE los sujetos pasivos calificados como artesanos. ¿Por qué les decimos esto? Porque hoy ha sido una de las preguntas que se ha dado de bastante manera continua. ¿Qué pasa si yo soy artesano, pero todavía en el certificado de RUC permanezco como RIMPE emprendedor o negocio popular? Entonces aquí nosotros debemos hacer una actualización de manera presencial del certificado de RUC para que ya puedan cambiar las respectivas condiciones de los artesanos. Pero aquí también podemos ver nosotros que existe una condicionante también para que una persona no pueda ser excluida del régimen RIMPE. Debemos de tomar en cuenta lo siguiente: las personas que sean régimen RIMPE emprendedor, quienes tengan ingresos por dividendos, enajenación de derechos representativos de capital o también rendimientos financieros, la percepción de este tipo de ingresos no es causal de exclusión del régimen RIMPE. Tomemos el ejemplo, ¿cómo quedaría este caso? Si una persona tiene un local de venta de repuestos y esta persona solo recibe dividendos de la empresa XYZ, la misma no tiene que sumar la renta global para poder ver si es que está como régimen general o régimen RIMPE. Entonces, con este concepto nosotros ya nos olvidamos de poder tomar en cuenta la base, si es que sumábamos tanto los ingresos del régimen general o también del régimen RIMPE, para ver si es que podíamos seguir tributando como emprendedores. Aquí hablamos todo por actividades económicas. Entonces, como podemos ver nosotros, dentro del artículo 97.4 se habla de un solo modelo de declaración. Entonces, todas las personas que tengan actividades de servicios profesionales, mandato y representación, comisionistas, transporte, actividades agropecuarias, relación de dependencia, arrendamiento de bienes muebles y arrendamiento de inmuebles. Entonces, con esta consideración, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo doy prestación de servicios profesionales por un informe de comisario que cueste $500 y tengo un local de venta de computadoras? Al año 2023 tenía que hacer una declaración mixta, pero solo por tener la actividad de servicios profesionales que es inferior a la actividad
de comercio, yo tengo que tributar todo como régimen general, año 2024. ¿Cómo sería la aplicación? Dentro del artículo 36 de la tabla de impuesto a la renta para personas naturales. Entonces, todas las personas que tengan una actividad económica que se acojan al artículo 97.4, declaración año 2024, ya podrían beneficiarse de la rebaja de gasto personal en función de sus cargas familiares. Recordemos que para el ejercicio 2023 tenemos que revisar las respectivas actividades. Una de las consideraciones especiales que hemos podido ver nosotros, y me han preguntado, ¿y qué va a pasar con las personas que ya nos excluyeron por tener actividades del artículo 97.4? Recordemos que los cambios por la exclusión del RIMPE, primero, debemos de identificar cuáles son las leyendas de los comprobantes de venta que tenemos al ejercicio 2023. Y si hemos llegado nosotros a tener actividades de régimen RIMPE emprendedor o también de negocio popular, si tenemos actividades del artículo 97.4, las leyendas para el ejercicio 2024 se eliminan. ¿Por qué les digo esto? Porque yo vi hoy en dos grupos que decían, ¿saben qué? Tenemos que colocar la leyenda de régimen general, y la leyenda de régimen general no existe la misma. Entonces, con esta consideración, ¿qué pasa con los tipos de comprobantes que teníamos al ejercicio 2023 como régimen RIMPE? Teníamos la factura electrónica, en el caso de negocios populares teníamos la nota de venta y teníamos la factura preimpresa en lo que son casos fortuitos. De esta manera, tomemos el ejemplo de si yo tengo actividades del artículo 97.4. Ahora, yo tengo que emitir factura electrónica, factura preimpresa en los casos fortuitos y distinguir la tarifa del IVA 0% y 12%. ¿Por qué se puede dar estos casos? Tomemos el ejemplo de un artesano que nos decía el artículo 97.4 que el mismo ya no pertenece al régimen RIMPE, sea emprendedor o negocio popular. Pero recordemos que los artesanos mantienen su tarifa exclusiva de 0%. Pero si los mismos, un ejemplo, venden productos que no están siendo elaborados por los mismos, tendrían la tarifa del 12%. Entonces, esto nos queda revisar en la misma ley de régimen tributario interno los productos y servicios categorizados con los diferentes porcentajes de IVA. Eso no se ha eliminado. Entonces, para la parte que nosotros debemos de conocer con estas consideraciones, hemos podido establecer que dentro de las actividades que tenemos para el año 2023 y año 2024, la mayoría de contribuyentes ya se van a encontrar en el esquema de facturación electrónica. Como vamos a ver a continuación, para el ejercicio 2023, el sector del taxismo se encuentra en facturación electrónica. Ejercicio 2024, el mismo ya puede optar por la factura electrónica o la nota de venta informativa en relación a las transacciones o también carreras que hacen los mismos. Arrendamiento de bienes muebles, que ya hicimos el ejemplo, el alquiler de vehículos, alquiler de muebles o alquiler de equipos audiovisuales. Durante el ejercicio 2023, ellos podían emitir facturas electrónicas o también notas de venta. Con esta integración del artículo 97.4, primero de enero del año 2024, emiten facturas electrónicas. Entonces, como podemos ver nosotros, una de las preguntas que me han hecho bastante y los artesanos, los mismos hasta el ejercicio 2023 podían emitir facturas electrónicas o nota de venta. Como los mismos, como lo establece la misma normativa tributaria, ya se encuentran obligados a facturar, por lo cual solo y el único documento exclusivo que pueden entregar es la factura electrónica. Entonces, como podemos ver, existe un solo caso de que un contribuyente puede emitir entre factura electrónica o nota de venta a partir del ejercicio 2024, salvo el caso de los negocios populares que tienen actividad de comercio y servicios o también tienen como un ejemplo locales de ventas de repuestos, otras personas se dedican a lo que son trabajos de mecánica, trabajos de albañilería, trabajos de servicio de limpieza. Debemos de tomar en cuenta que este tipo de contribuyentes no pueden tener un ejemplo, un título de tercer nivel, no se puede indicar a lo que son las comisiones, honorarios profesionales o otro tipo de actividades como lo establece el artículo 97.4.
3.4. Entonces, con esta consideración, las personas naturales que se acojan a hacer negocios populares solo por la actividad de comercio y servicios, tomando en cuenta que no superen los $20,000 al ejercicio 2023, podrán seguir emitiendo notas de venta o también facturas electrónicas de acuerdo o como sea su requerimiento. Recordemos que esto es algo voluntario para los negocios populares. ¿Cuál es la condición de los mismos? Que deben de emitir el respectivo comprobante con la tarifa de IVA 0%. A partir del 1 de julio ya no se deben de emitir liquidaciones de compra a los negocios populares. Pero aquí debemos de tomar en cuenta, me dicen, ¿sabe qué? Yo soy negocio popular, pero también doy una factura por uniforme de comisario. Por tener un ingreso que sea menor al del régimen RIMPE negocio popular, toda la actividad tiene que tributar como régimen general, por lo cual se debe de desglosar con el IVA 12%, Marlon. Adicionalmente, también estoy observando que hay algunos contribuyentes que han sido negocio popular y han sobrepasado el límite de los $20,000. Ya he revisado la página del Servicio de Rentas Internas y ya se encuentra la actualización por medio de las actividades para poder ver cuáles son los ingresos. Hasta el momento, esa sería la única forma de poderse actualizar de negocio popular, si es que tiene una sola actividad, a RIMPE Emprendedor. Y vamos finalizando. Bueno, entonces, como nosotros hemos podido observar en los diferentes cambios tributarios, al final del año 2023 también se dio un cambio que es muy importante el poderlo conocer. Ahora ya tenemos un nuevo calendario para las obligaciones fiscales. Recordemos que fue un dolor de cabeza para las sociedades que tuvieron que declarar mediante la resolución 23.4 en el mes de marzo. Ahora las sociedades ya pueden declarar en el mes de abril, siendo régimen RIMPE emprendedor o también régimen general. Los contribuyentes que sean emprendedores como personas naturales podrán declarar en el mes de marzo. Y las personas que tengan solo una actividad incluyente del RIMPE negocio popular podrán declarar en el mes de mayo todas estas actividades respetando el noveno dígito del RUC-MAR. Entonces, con Pero estas consideraciones que hemos visto nosotros, no ha sido muy grande el cambio que vemos respecto de poder conciliar la información. Hablamos de una ley y un reglamento más ordenado en cuanto a las obligaciones tributarias, Mar. y aquí también es importante, aquellas veo por ahí como el caso de nuestra colega Vanessa, que ya se estaba adelantando a hacer los negocios popular y le estaba saliendo todavía la obligación en el mes de marzo. Recordemos que esto todavía existen algunos cambios tecnológicos que tienen que ver, porque ellos deberían declarar en el mes de mayo. Entonces todavía en algunas situaciones, si es que ya se van a adelantar, paguen ahora, caso contrario, esperen hasta que existan estos cambios. Como Juan Carlos lo había indicado ya. Actualmente existe ya por parte del Servicio de Rentas Internas algo muy ordenado para poder realizar este tipo de, digamos, en los cambios tributarios que se están dando. No voy a tocar todavía nada sobre la devolución del IVA a adultos mayores, por ahí alguien había escrito, eso no es el tema que está aquí. Con respecto a los otros temas que se están dando de las cargas familiares y todo eso, ya existe. Puede revisar la página del Servicio de Rentas Internas, ya está la guía para cargar las cargas familiares, pero eso va a ser otro tema. Actualmente se ha dado a conocer lo que es los grandes contribuyentes, los cambios del régimen RIMPE y también en algunos porcentajes de retención. No ha cambiado los porcentajes de retención con respecto al impuesto al valor agregado. Yo veo que todavía se está generando alguna confusión con respecto a eso. Juan Carlos, palabras finales. Bueno, de mi parte les queremos agradecer y darles una bienvenida para este ejercicio 2024. Como lo comentaba Marlon también, estamos atentos a los nuevos cambios, estamos próximos a ver el reglamento de la ley de eficiencia también, que igual también lo compartiremos, y estar atento también a nuestras redes sociales también. Entonces, bueno, Sí, de mi parte bueno, de mi parte les agradezco mucho por la prestación dada y bueno, no olviden seguirnos en las redes sociales y en los grupos de tributarios Ecuador. no olvidar que esto va a ser retransmitido por YouTube. Puede buscar Tributarios de Ecuador y va a ser la respectiva retransmisión. Fue un live sorpresa, no se había organizado, pero ameritaba por la confusión que se estaba dando eh, en la comunidad contable. Muchísimas gracias y que pasen una bendecida noche a todos.